Perdón. Eh, Hoy le tengo como enseñanza uno que le puse por nombre Alcanzando la madurez cristiana. Y bien, en sus pantallas está el versículo central, que es Hebreos 5:12, el cual le daremos lectura. Porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así es, hermanos. Así pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí le tengo un mapa conceptual en el cual está en el orden desde la salvación. Si bien, hermanos, si bien sabemos que la salvación es por gracia de Dios, debemos cuidarla, la verdad es que nosotros la recibimos sin ningún tipo de esfuerzo. Más bien solamente nos entregamos a Cristo y fuimos perdonados. Bien, por otra parte, la madurez y el crecimiento espiritual sí se logra por esfuerzo de cada uno de nosotros y también con el propósito de Dios. Habiendo dicho esto, la base o cimentación de nuestro crecimiento siempre será tres cosas: la oración, el ayuno y la lectura bíblica. En el mapa conceptual, pues así como se los mostré, la salvación es por gracia, madurez cristiana es el esfuerzo y propósito divino. De la cimentación que debemos de tener, la oración, el ayuno y la lectura bíblica, saqué por separado la oración y el ayuno, y abajo presento 5 puntos, que es el bautismo, la armadura de Dios, los frutos del Espíritu, los dones espirituales y los ministerios. Bien, hermanos, así pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos diferentes tipos de oración. Bien, tenemos la oración de fe, que está en Romanos 10, del 9 al 10, el cual es cuando nosotros declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador. Como número 2 tenemos la oración en acuerdo, en Mateo 18, 19, donde nos ponemos de acuerdo de dos o más personas por un solo objetivo. La oración de sanidad, que dice en Santiago 5, 14 al 15, es cuando ungimos con aceite a las personas enfermas, imponemos manos y viene la oración de sanidad. La oración en lo secreto es cuando nosotros nos encerramos en nuestro cuarto y empezamos a orar por la familia, a orar por todo lo que nazca de nuestro corazón. Según Mateo 6:6, la oración de intercesión, como dice Primera de Timoteo del 1 al 2, es interceder unos por otros. La oración de petición, como dice Juan 15:7, debemos de llevar las peticiones ante el trono de la gracia. La oración de liberación y de guerra espiritual en Marcos 16:17 es más que nada una oración como cuando estamos en una guerra espiritual, bajo ataque espiritual, y también cuando estamos orando para liberar a una persona. Bien, de ahí pasamos a lo que son los diferentes tipos de ayuno en la siguiente diapositiva. Bien, diferentes tipos de ayuno. Para los que todavía están iniciando en lo que es el ayuno, hay 3 diferentes tipos de ayuno. El ayuno total o seco, que es no tomar agua ni comer ningún alimento. Ese se puede hacer por 12 horas, por 24 horas y por 3 días. Más de 3 días debemos de tener el respaldo del Señor, puesto que podemos poner en peligro nuestra salud. Para los que ya se mueven en experiencia de ayunos largos, el Señor les da la facultad, o sea, les da un mensaje aprobándoles un ayuno más largo. Bien, el ayuno con agua, como dice, solamente es hidratarse y no comer alimento. Ese sí es de 1 día a 3 días, más de 3 días, igual con el respaldo del Señor. Bien, así pasamos al ayuno de Daniel o ayuno parcial, que está en Daniel 10, del 2 al 3. Este ayuno dice que se abstiene de todo tipo de manjar, de carne y de vino.
Este ayuno sí comen, pero comen verduras, frutas, toman agua, y normalmente lo hace la gente que tiene algún problema de salud o la gente que no puede dejar de trabajar, pero puede presentar ese tipo de ayuno, obviamente no metiéndose en ningún tipo de pleito ni de chisme, siempre estar consagrado todos los días de ayuno. Bien, así pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a retomar los 5 puntos que les había mencionado. El primer punto es el bautismo y se divide en 2, en bautismo en agua y en el bautismo del Espíritu Santo. Bien, no debemos confundir el bautismo no debemos confundir con el bautismo de Juan, que está en Hechos 19:4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Más bien, el ejemplo del bautismo en el que nosotros nos bautizamos, el bautismo en agua, está representado en Hechos 8, 35, 38, cuando Felipe bautiza al eunuco, al etíope. Dicen que había agua y ahí la palabra de Dios dice que lo bautizó. No describe cómo lo bautizó, nada más que lo bautizó, pero entonces, ¿cómo debemos de ser bautizados? En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En eso se nos bautizamos. Bien, entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo, según Romanos 6, del 3 al 6, que hemos muerto al pecado y sepultado al viejo hombre para que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, de ahí pasamos a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, o también conocido en la Biblia como el don del Espíritu Santo, el cual puede venir si se lo pedimos al Padre, según Mateo 11, 11, 13. Puede venir en una predicación con poder, según Hechos 10, 44. Puede venir antes del bautismo en agua, según Hechos 10, 47. Puede venir por imposición de manos, según Hechos 19, 6. Algunas personas testifican haber recibido el bautismo del Espíritu Santo mientras dormían en sueños. Bien, entonces, ¿cuál es la señal que tener el bautismo del Espíritu Santo? El hablar en lenguas, como sucedió en el día del Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Y también como cuando Pedro dio su predicación a los gentiles, también hubo un derramamiento del Espíritu Santo y todos empezaban a hablar en lenguas. Bien, así pasamos al siguiente punto de lo que tenemos en la diapositiva, que es la armadura de Dios. En la diapositiva, okay. Bien, un anterior. Bien, para eso, hermanos, todo cristiano recién convertido debe saber que en el momento de declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, empieza una guerra espiritual en nuestras vidas. ¿Y dónde dice eso, dirían ustedes, hermanos? En Apocalipsis 12, 7 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Todos nosotros guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo, por lo cual desde ese momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, inicia una guerra espiritual en nuestra contra. Pero Dios no nos deja solos, hermanos, por lo cual en Efesios 6, 10, 17 nos muestra la jerarquía demoníaca, y que el cual lo voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por ejemplo, aquí en la jerarquía demoníaca, Satanás aparece como el rey de las tinieblas. Los principados son los demonios de más alto rango. Las potestades tienen el control sobre naciones.
Los gobernadores representan las provincias y los estados, y las huestes espirituales son los soldados rasos. Contra todos esos, todos los que estamos aquí tenemos una guerra espiritual y usan personas para dañarnos. Bien, habiendo dicho esto, seguiré con la lectura, porque el Señor no nos deja solos. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí se ve, hermanos, se ve ahí que la verdad es parte de nuestra armadura, los lomos o el cinto del soldado. Y pues obviamente siempre debemos de andar en verdad para que tengamos esa pieza de la armadura. También debemos de andar en justicia, que es otra parte, que es la coraza, que representa lo que cubre el pecho y la espalda. También hay una parte, siguiendo leyendo la escritura, vestidos con la coraza de justicia, calzado los pies del apresto del evangelio de la paz. Es el calzado del evangelio de la paz. Eso quiere decir que nosotros caminemos y llevemos la palabra de Dios, prediquemos en las células, también prediquemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, hermanos. También orar por enfermos. Eso es llevar el calzado de los pies del evangelio. Sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es descansar en las promesas de Dios, que no estamos solos, que no somos huérfanos, porque tenemos un Padre y ese Padre es poderoso y nos tiene dado muchas promesas en la palabra de Dios. Tomar el yelmo de la salvación, que es el casco. Eso, hermanos, es cuando el enemigo te dice, es que tú no eres salvo, después de todo lo que hiciste en tu vida pasada, después de que le fallaste ayer o hoy en la mañana, no eres salvo. No, hermanos, no es por lo que hayamos hecho, sino que la salvación es por gracia, y también tenemos a Jesucristo para pedir perdón. Bien, entonces no perdamos el casco de la salvación. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en Mateo 4, del 1 al 12, hay un ejemplo de la espada del Espíritu, cómo podemos usar esa espada para golpear a los demonios. Bien, aquí se representa cómo Jesús, cuando dice escrito está usando la espada del Espíritu. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y aquí le recita el diablo el Salmo 91, una fracción, y todavía se la recita fuera de contexto. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, hermanos. Entonces esa lucha que tenemos contra la jerarquía demoníaca, podemos reprenderlas, siempre aprendernos textos bíblicos que nos respalden y decir, escrito está que sobre la cabeza del cachorro del león pisaremos y también sobre el mismo dragón, como dice en el Salmo 91. Bien, pasemos al siguiente tema, que es el fruto del Espíritu, en la diapositiva. Bien, para eso nos vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Bien, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, que es la felicidad en extremo, la paz,
La paciencia, que es muy importante en nuestras vidas, porque, por ejemplo, yo antes no era paciente, ahora aprendí a ser paciente por diferentes circunstancias. La benignidad, bueno, ¿qué es la benignidad? La benignidad está asociada a la bondad. La benignidad se refiere a algo que hace el bien y muestra valores humanos y universales. De igual forma, la bondad es la cualidad de bueno. En este sentido, la bondad es una expresión de la benignidad, un valor positivo. En el fruto del Espíritu, la fe en las promesas que debemos descansar en las promesas de Dios que tiene para nosotros ante cualquier adversidad. Bien, la mansedumbre, que es otro fruto del Espíritu, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Si tenemos mansedumbre, no vamos a poder estar peleando ni discutiendo, más bien seremos mansos. Y la templanza, que es la cualidad que consiste en actuar y hablar de una forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o con continencia para evitar daños y dificultades o inconvenientes. Bien, en general, el fruto del Espíritu son el resultado de las pruebas superadas. Se puede poner en práctica, pero el Espíritu Santo que nos conoce nos empieza a pulir, porque pues si tenemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, esto se traduce en nuestra vida como salud emocional o salud mental. Nosotros debemos clamar si estamos padeciendo de ansiedad, depresión, estrés, por los frutos del Espíritu. Y el Señor nos pondrá en situaciones para que vayamos aprendiendo a afrontar cada uno de estos puntos, hermanos. Bien. Pasamos al siguiente tema, que son dones dones del Espíritu Santo. ¿Podría mostrar la siguiente diapositiva? Bien, dones espirituales, que está en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Bien, le daré lectura. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu o diversos tipos de lengua, a otros interpretación de lenguas. Bien, son 9 dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12. Bien, necesito que presten atención a esta enseñanza de los dones espirituales, porque voy a mencionar las características y ejemplos. Bien, el don de sabiduría, este don tiene como característica tener cualidades de resolver problemas difíciles, de resolver misterios de la Biblia, de dar buenos consejos y por último, escuchan la voz de Dios, tienen el oído espiritual activo, escuchan la voz de Dios diciéndole la respuesta de algún problema difícil. Un ejemplo de estos está en Segunda de Crónicas con el rey Salomón. Segunda de Crónicas 1, 11, 12. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza o bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, así le dijo Jehová al rey Salomón, y recibió 2 dones, no solamente la sabiduría, sino también la ciencia, por el cual pasamos al siguiente don espiritual, que es el don de ciencia. Este don de ciencia tiene como característica conocer a las personas, sus sentimientos, sus intenciones y pensamientos. También pueden saber el presente, el pasado y el futuro. Bien, un ejemplo es el Señor Jesucristo cuando describe en los evangelios que sabía el pensamiento de las personas, el pasado, el presente y el futuro, como en el caso de la mujer samaritana. Bien, pero nos vamos a un ejemplo que está en Segunda de Reyes 8, 11, 13 y le daré lectura, hermanos.
Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas prenderás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encinta. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ahí está viendo el futuro Eliseo de Asael, está activando el don de ciencia. Bien, pasamos al siguiente don, que es el don de fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, la fe que los que tienen el don de fe tienen la seguridad de que lo que dice se cumple. Este tipo de don de fe es osada, es atrevida. La fe no tiene lógica ni razones. Un ejemplo está en Mateo 8, 24, 26. Entonces, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le está diciendo que les falta fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Ahí activó el don de fe Jesucristo y pudo detener la tempestad. Bien, pasamos a lo que es el don de sanidad, perdón. En el don de sanidad, las personas que tienen este don tienen la facultad de sanar enfermedades físicas, enfermedades espirituales y enfermedades emocionales. Un ejemplo está en Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Así está viéndose el don de sanidad. El don de milagros. La persona con este don puede devolver la vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos, desaparecer tumores, hacer crecer extremidades, resucitar muertos y demás. Bien, un ejemplo está en Hechos 9, 36, 40, donde Pedro resucita a Dorcas. Bien, el don de profecía. Las personas con este don reciben mensaje de Dios para la iglesia, para un grupo, reciben un mensaje para la iglesia, también para un grupo de personas, puede ser el grupo musical o el grupo de evangelismo. También puede recibir un mensaje de Dios para una persona en específico. Bien, tenemos un ejemplo en Hechos 21 del 10 al 11, donde dice: descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así le estaba profetizando a Pablo cómo iba a ser arrestado. Bueno, pasamos a lo que es el don de discernimiento de espíritu. Las personas con este don pueden discernir las enfermedades físicas de las enfermedades espirituales. Pueden ver los tipos de géneros de demonio. También disciernen las manifestaciones de Dios y también las del enemigo y también las de la carne. Dios le muestra el mundo espiritual por medio de visiones y sueños. Tiene los sentidos espirituales desarrollados como son la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Un ejemplo está en Juan 13, 26, 27. Dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado es aquel.
Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Jesús estaba discerniendo que Satanás acababa de entrar en el cuerpo de Judas. Pero también, si se dieron cuenta, también estaba el don de ciencia, donde él vio el futuro, donde sabía que Judas lo iba a traicionar. Bien, el don de lenguas. El don de lenguas, cuando una persona viene a ser bautizado con el Espíritu Santo, pero no tiene el don de lenguas, habla solamente una vez en lenguas, pero de ahí jamás vuelve a hablar en lenguas, pero ya fue bautizado, fue confirmado. Ahora bien, los que siguen hablando en lenguas porque se le asentó el don de lenguas. Los que oran en lenguas pues se edifican a sí mismos y también su oración es de poder, según 1 Corintios 14:4. Y también está el don de interpretación de lenguas. Estos interpretan a los que hablan en lenguas las maravillas que dicen a través del don de lenguas, pero también interpretan las lenguas malignas. Cuando hay una persona que está hablando en lenguas, pues ellos tienen la capacidad de entender si viene de Dios o viene del enemigo. Bien, anexé en cuanto a, no sé si pueden poner la diapositiva, hermanos. Anexé también, anterior. Anexé también lo que es interpretación de sueños y visiones, liberación y elaboración de todo arte. En la interpretación de sueños y visiones está Daniel, El don de interpretación de sueños y visiones está en Daniel 1:17 y dice: a estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Este don, pues muchos de nosotros hemos tenido sueños y visiones, pero ¿les entienden? Pues esa es la capacidad de los que tienen el don de interpretación de sueños y visiones, que Dios trata en sus vidas para que vayan entendiendo cada vez qué significa soñar con una serpiente, qué significa soñar con tornados, con agua sucia, con lodo y demás. Bueno, en cuanto al don de liberación, pues eso, más bien todos tenemos la cualidad de reprender un demonio, pero hay personas que Dios los faculta y les hace saber cómo entró el enemigo en esa persona, cuáles son las causas. Tienen esa facilidad para encontrar la raíz del mal y por esa razón tienen la facultad de expulsar más fácilmente a un demonio. Bien, en cuanto al don de elaboración de todo arte, está en Éxodo 35:35 y le voy a dar lectura. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ese es un don de Dios que le dio a la gente. Bien, habiendo dicho esto, quiero hacer una pausa, hermanos, porque siento que los dones espirituales son importantes, pero que muchas veces no los comprendemos. De repente usted prestó atención a las características, usted de repente empieza a escuchar la voz de Dios, la voz del enemigo y dice: me estoy volviendo loco. Pues no te estás volviendo loco, simplemente tu oído espiritual se activó. También cuando empiezas a tener sueños dices: caramba, ¿qué estoy soñando? ¿Por qué estoy quedando loco? ¿Estoy trastornado o algo? No, es Dios mostrándote diferentes tipos de ataque, o te está previniendo, o te está mostrando lo que puede venir, alguna bendición, algún problema. Hay que estar pendientes y enfocarnos para ver a qué pertenece nuestro don. Por ejemplo, si alguna vez oraste por un enfermo y sanó, pues por allá más o menos, si ya sanó uno, sigue practicando. Tiene uno que ejercitar los dones, porque si uno nada más se queda con lo poquito, pues no puedes darle crecimiento. Tienes que seguir orando, ayunando y también leyendo la Biblia para ir incrementando la capacidad del don,
porque puede ser que tengas un don de discernimiento, pero lo limitas y no buscas más. Puedes tener un don de sanidad, un don de ciencia. Me imagino que algunos de ustedes han pasado por algún tipo de manifestación espiritual y pues bueno, les incito a que hagan crecer ese don. Bien, por último vamos a pasar a lo que son los ministerios. Son 5 ministerios, los puede poner en pantalla. Bien, para eso nos vamos a ir a Efesios 4:11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bien, hablando del ministerio de apóstol, en nuestros días ya no existen los apóstoles. Hay trabajo de apostolado que es diferente y el cual es realizado por los misioneros, los cuales se dedican a levantar iglesias. El ministerio de profeta, igual lo mismo, en nuestros días ya no hay profetas, hay personas que se mueven en los dones proféticos, los dones proféticos son el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de profecía y el don de discernimiento de espíritu. Bien, de ahí siguen los evangelistas. El ministerio de evangelismo normalmente predican la palabra en donde el Espíritu Santo les mueve a predicar. Les hablan a personas, los evangelistas tienen la facultad de hablarle a personas clave para que esas personas abran el camino en otros lugares. El Espíritu Santo los mueve y normalmente en una campaña evangelística ellos tienen los dones de sanidad y de hacer milagros, por eso es bueno ir, en especial cuando hay campañas evangelísticas, si alguien está padeciendo de algo. Bien, en cuanto al ministerio de pastor, ellos tienen la facultad de predicar, pastorear, proteger espiritualmente a sus ovejas, prepararlas, promover los dones espirituales, orar por la iglesia y también administrarla. El ministerio de maestro enseña, estudia, interpreta misterios de las escrituras y normalmente se mueven en el don de sabiduría. Como punto final, estos 5 ministerios son los que menciona, pero hay derivaciones, que por ahí vemos que, por ejemplo, los que ayudan a los misioneros están trabajando por un ministerio apostólico, o sea, una labor de apostolado. Los que ayudan, los que están profetizando, pues algunos tienen don de discernimiento, algunos tienen don de ciencia y hay entre todos se mueven en ese ministerio. Ahora bien, los que tal vez no son evangelistas, pero ayudan al perifoneo, ayudan a llevar folletos, ayudan a preparar la campaña, están en los ministerios de evangelismo. Y también los pastores, hay pastores de jóvenes, de niños, de ancianos y demás. En cuanto a los maestros, también tenemos maestros de escuela dominical, tenemos los maestros de instituto bíblico y también maestros de niños. Son diferentes derivaciones de los 5 ministerios. Bien, quisiera hacer una retroalimentación de la primera diapositiva. Hermano, la primera diapositiva. Sí, la que le sigue, perdón. Muy bien, aquí estamos haciendo una retroalimentación. La salvación por gracia, la madurez cristiana se alcanza por el esfuerzo de uno mismo y por el propósito de Dios. Y la base de nuestro crecimiento va a ser la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Y los 5 temas que estamos tratando es el bautismo, la armadura de Dios, el fruto del Espíritu, dones espirituales y ministerios.